Dios te bendiga en esta noche. Nuestro deseo, damos gracias a Dios por poder estar una noche más transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto que trae una palabra que edifica nuestras vidas y también nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy con un tema muy interesante: creer en Él o creerle a Él. Buscamos en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Dice la palabra del Señor así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Creer en Dios o creerle a Dios. Creo en Dios es una frase que muchos dicen: creo en Dios. ¿Qué significa eso? Es tener fe en un ser supremo, creador de todas las cosas, y también que se ha manifestado a nuestra vida. Hay muchas personas que no creen en Dios. Hay muchos que no creen en Dios y son llamados ateos. Pero hay un gran sinnúmero de personas que sí creen en Dios, que creen en la existencia de un ser supremo, un ser sobrenatural, todopoderoso, Señor y creador del universo. La palabra del Señor nos enseña que personas que no creen en Dios, en ocasiones, muchos de ellos pueden tener un camino, tener un rumbo apartado completamente de esa relación con su Creador. Dice la palabra de Dios en el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Es decir, que las Escrituras dicen que no creer en Dios o decir que Dios no existe es una manifestación de la necedad. ¿Por qué? Porque de lo que se conoce de Dios, lo que Dios se ha manifestado al ser humano está bien claro. Muy claro está las manifestaciones de Dios a su creación. Y eso es a través de la misma creación. Romanos capítulo 1 del 19 al 20 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La palabra dice que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa para no creer en Dios, porque lo que se conoce de Dios, su eterno poder, es decir, su deidad, dice la palabra que se ha manifestado por la creación. La creación testifica que hay un creador. La perfección de la creación en todos los sentidos de análisis describe que hay un creador. La palabra de Dios nos enseña, y es David en el Salmo 8 cuando habla y dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre para que le visites? El hijo del hombre para que tengas de él memoria. Al contemplar las estrellas, al contemplar la naturaleza, al contemplar el sol, la distancia que hay entre el sol y la luna, la distancia entre la tierra y el sol, toda esa perfección está denotando, está testificando que hay un creador que también es Dios todopoderoso y ama al hombre. No solamente la creación testifica de Dios, sino también en nuestras vidas. Hay algo en nuestras vidas que es la conciencia. La conciencia llega a nuestras vidas, va tomando conocimiento. El niño nace, el niño comienza a conocer, y ya en su adolescencia e inclusive en su mayoría de edad, ya ese joven, su conciencia le aplaude siempre que pueda estar haciendo cosas correctas. Sin embargo, cuando comienza a hacer cosas indebidas, cosas incorrectas, su propia conciencia puede acusarle de que no está correctamente, de que no está funcionando conforme a las normas, conforme a lo que es la sociedad. Eso es algo que Dios ha identificado con cada persona, ha puesto en la vida de cada persona esa conciencia que también denota
que hay un creador, hay una guianza. El animal no tiene conciencia, pero el hombre no solamente está compuesto por el cuerpo, sino es alma, es espíritu. Y en esa conexión espiritual, ahí en esa conexión espiritual, nosotros recibimos de Dios, tenemos relación con Dios. Dios nos ministra a nuestro ser, ministra a nuestra conciencia, alimenta nuestro espíritu y nos lleva cada día más a su relación, a su presencia. Amén. Dios, a través de lo que es la naturaleza, a través de la conciencia, a través de su palabra, Dios testifica que hay un creador, que Dios existe. Muchos no creen en Dios, pero sin embargo, en los momentos difíciles de su vida, comienzan a maldecir a Dios. ¿Cómo vas a maldecir a algo que tú dices que no crees? Y otros hombres que tampoco creen en Dios, en los momentos difíciles de su vida, hay un clamor que sale de lo más profundo de su corazón. Oh Dios mío, ay Dios mío, porque la creación clama a su creador. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que no solamente el hombre cree en Dios, sino también la Biblia nos enseña que los demonios creen en Dios. Dice la palabra Santiago capítulo 2 versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que el apóstol Santiago, hablando acerca del Creador, hablando de que Dios es hay un solo Dios, le dice: ¿crees que Dios es uno? Eso está bien. Y aún declara que los demonios, los seres espirituales de maldad, creen que Dios existe. Y delante de su presencia tiemblan, porque Dios es todopoderoso. Pero no estamos hablando solamente en creer en Dios. Estamos hablando de creerle a Dios, que ya creo en Él, pero ahora voy a creer en lo que Él dice, voy a creer en su palabra. Y esta es la declaración que el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo en esta segunda carta, y Pablo le dice a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto. Pablo estaba en padecimiento, Pablo estaba en sufrimiento, y en toda esta carta Pablo le habla a Timoteo de que se anime. Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio de Jesús, aún de dar testimonio de Él. Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo en todas las cosas, y que pueda creer en Dios, que pueda no solamente creer en Dios, sino que le pueda creer a Dios. Por eso Él le dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Los padecimientos del apóstol Pablo era por servir a Dios, era por esperar en Dios, era por creer no solamente en Dios, sino creerle a Dios. Por eso Pablo le dice a su hijo Timoteo: porque yo sé a quién he creído. No solamente, Pablo no decía yo sé en quién he creído, no, yo sé a quién le he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Pablo estaba completamente convencido de que lo que Dios había dicho es real. Pablo creía a las promesas de Dios. Pablo creía a la palabra de Dios. Cualquier hombre que vaya a hacer una carrera política, un candidato político, hace todo lo que es su candidatura y hace todo su caminar. Y ahí da promesas, habla de cosas que él va a hacer en su candidatura, habla de cosas que él va a hacer, que si logra llegar a la presidencia, él va a cumplir, y todos los votantes pueden tomar fe de esas palabras, creen en él, pero le creen a él, le creen a sus promesas. Y un buen hombre que pueda correr una candidatura y dar esas promesas, al llegar a la cúspide debe cumplir las promesas, para lo cual sus candidatos o los votantes pudieron respaldarle. Pues Dios está corriendo un propósito, Dios está corriendo también un plan, y en ese plan ha dado promesa. Le dio promesa a Abraham, le dio promesa a Isaac, le dio promesa a Jacob, le dio promesas a Israel. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha dado promesa a la iglesia. Su palabra es fiel, su palabra es real, y cuando nosotros creemos en Él, pero le creemos a Él, creemos en su palabra, creemos en sus promesas, y al creerle a Él, esto nos da una gran seguridad. En los días de incertidumbres que vivimos, en los días de despropósito que vive el ser humano, de locura, de desatino, el hombre debe buscar en quién confiar, debe buscar
¿en quién va a creer? Y hoy Dios nos está llamando una vez más a depositar nuestra confianza plena en Él, a esperar en Él, a no desesperarnos y confiar, porque su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Dios nos llama a que nosotros entendamos que Él quiere un propósito especial para con nuestra vida. Dios nos está llamando a que nosotros no nos avergoncemos. No nos avergoncemos de servirle, aún de creer en su palabra. Pablo decía, no me avergüenzo, decía Pablo, ¿de qué? Del Señor. Estoy confiado en el Señor. Hay una promesa del Señor y Pablo conocía esa promesa, Pablo sabía sus promesas y el Señor le dijo también a sus discípulos, Marcos capítulo 8, versículo 38, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Dios nos está diciendo que no nos avergoncemos. Dios nos está diciendo que podamos creerle a Él, a su palabra. Porque un día todos los hombres darán cuenta delante de Dios. Y daremos cuenta delante de Dios. Y si por cualquier motivo dejamos de creerle a Él, aún si pudimos creer en Él, en su existencia, creer en su poder o creer en su manifestación como creador, pero no le agradamos, no le servimos, a partir de creerle a Él, dice la palabra de Dios que un día, así mismo como nos avergonzamos de Él, Él también se apartará de nosotros y nos dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy Dios nos está llamando a creerle a Él. Cuando le creemos a Dios, nosotros agradamos a Dios. Eso es un factor muy importante de creerle a Dios, porque conocemos lo que Dios desea, porque conocemos su palabra, conocemos también cómo agradarle, y ese es el plan de Dios. El creerle a Dios nos da la bendición de poder agradarle, de poder obedecerle. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El hombre que cree en Dios y le cree a Dios es un hombre que le agrada. Es un hombre que cree en sus promesas y sabe que su reino es inconmovible. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. En medio del caos, en medio de la desesperación de los días que vendrán, de la apostasía, Dios nos está llamando a creerle a Él, a creer en sus promesas, a creer en su palabra y creer que su reino es inconmovible. Y a partir de que podamos creerle a Él, vamos a tener gratitud, vamos a agradecerle a Dios, vamos a agradarle a Dios. Y al agradarle a Dios, Dios nos dará esas grandes bendiciones que nos ha permitido. Amén. Dios nos está llamando a agradarle cuando nosotros podamos creerle a Él y también servirle al Señor. Cualquier hombre que pueda creer en Dios, pero creerle a Dios, se convierte en su siervo, se convierte en un hombre que es establecedor de su reino, de sus leyes. Ora al Señor, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Está esperando esa redención, se santifica, busca del Señor, pide perdón, cae, se levanta y continúa en esa relación con Dios y en ese propósito donde nosotros somos trabajados por el alfarero como barro en sus manos. Y cada vez que ya estamos a punto de ser formados, quebranta la vasija y las hace de nuevo. La hace de nuevo conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y eso es en todo nuestro peregrinar. Proverbios capítulo 29, 10 dice: los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Es decir, que el hombre sanguinario aborrece al Creador, no cree en Dios, maldice a Dios. Pero el hombre que cree en Dios y le cree a Dios es un hombre que está dispuesto, es una mujer dispuesta a contentar al Señor a través de su servicio, a través de la oración, a través de la adoración. Hombre y mujer le sirve a Dios creyéndole a sus promesas y estando seguro de que
que Él cumplirá lo que ya ha prometido a nuestras vidas. Pablo tenía una gran seguridad, y la seguridad que tenía el apóstol Pablo era que él iba a guardar su depósito. Pablo decía: yo estoy completamente seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo conocía que ese caminar de redención, por muchos obstáculos que tuviese, por mucha persecución, por muchas heridas, por muchos tropiezos que tuviese, el apóstol Pablo sabía que nada lo iba a separar del amor de Dios. Pablo sabía que las tribulaciones eran necesarias, que los tropiezos eran necesarios. Le escribía a la iglesia que por muchas tribulaciones iban a entrar al reino. Dice la palabra del Señor que perseveró. Dice, en ocasiones le escribía, le decía: vengo con marcas, nadie me habla del asunto, traigo las marcas de Cristo. Por lo tanto, me extiendo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Le creo al Señor y me olvido de lo que queda detrás, extendiéndome a lo que está delante. Porque él sabía que había algo seguro delante. Él sabía en quién él había confiado, en quién él había esperado. Cuando nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios, podemos esperar en Él. No vamos a desesperarnos, no vamos a salir corriendo. Quizás los que están a tu lado puedan abandonarte, como hicieron con Saúl. Como dice la palabra de Dios, Saúl se desesperó, y dice la palabra que pudo cometer locura, porque los que estaban con él se abandonaron, se fueron. Samuel se demoraba, y al séptimo día dice que el enemigo estaba presto para la batalla. Venía el enemigo, pero dice que también muchos del pueblo lo abandonaban, y Saúl se desesperó. Cometió locura Saúl, pero Dios quiere que vivamos para estos días en medio de las pruebas, en medio de la batalla, en medio de las tribulaciones. Nosotros vivamos con una cordura, vivamos nosotros en tranquilidad, vivamos nosotros en confianza, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará y aún la terminará por amor de su nombre. Que el que ha comenzado el propósito, como decía David, lo cumplirá. Y nosotros solamente debemos estar seguros y decirle: no desampares la obra de tus manos. Hoy Dios nos llama a creer en Él, pero nos llama más a creerle a Él, a confiar en su palabra, a esperar en su palabra, a agradarle, a servirle en medio de la apostasía, en medio de la confusión, en medio del desatino y la locura. Nosotros enfocarnos en Dios y esperar en Él. Y de esa manera vamos a estar firmes, porque la redención se acerca. Y son promesas que están más cercanas que cuando nosotros comenzamos a servirle al Señor. ¿En quién has creído? Yo he creído a Él. Yo espero en Él y de Él recibiré. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo. Amén. Oremos en esta noche para que sigamos confiando en Dios, esperando en Él, esperando en su palabra, y Él hará en nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos, oremos en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Un tiempo más que tú nos das para ministrar tu palabra. Nos habla, Señor, no solamente es creer en ti. Tú eres real, tú vives, eres el creador, sino creerte a ti. Creerle, Señor. Creer en tu palabra, creer en tus promesas. Pablo decía: yo sé a quién he creído, y de Él estoy esperando la seguridad, porque es todopoderoso para guardar mi depósito hasta que Él venga. Guarda nuestras vidas, llévanos, Señor, a algo más hermoso. Camina con nosotros. El propósito, Señor, para nuestras vidas, tú lo cumplirás. Esperamos, confiamos, Señor, pacientemente. Tu palabra dice: los que esperan en ti tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán. Cuando muchos regresarán, muchos, Señor Dios, van a detenerse, muchos, Señor Dios, van a caer en frustraciones, aún en depresión y desánimo. Tu pueblo que cree a tu palabra se mantendrá firme, y ahí verá ese alumbramiento, verá ese resplandor de tu venida conforme a tus promesas. Bendícenos en esta noche y fortalécenos, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bendito Dios. Dios te bendiga. Recuerda, no solamente creer en Él. Los demonios creen y tiemblan. Es creerle
a Él. Y creyéndole a Él, vamos a creer en su palabra, vamos a estar confiados, vamos a estar seguros y Él cumplirá su palabra en nuestra vida. Comparte si te ha tocado esta palabra con un amigo, transmítelo y aún puedes darle un me gusta si te ha edificado y vamos a estar continuando ministrando esta palabra a través de nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga grandemente, es mi deseo.